Y es muy básico, la verdad que no me daba ni para hacer un PowerPoint. Eso de andar copiando textos, ahí sí que ya no tengo tiempo de hacerlo. Y buscar dibujos y cosas, dije, no, vamos a apelar a la imaginación, vamos a hacer la clase a la vieja usanza. Si hay que leerlo, leemos, no hay problema. Y estaría bueno que... Ahora quiero que sean sinceros. Algunos puede ser que no, pero otros yo sé que seguramente una de las 6 películas, porque las otras 3 no entran en el canon, las han visto de Star Wars. Sí, yo vi todas, hasta las que son horrendas. Pero serie que sale, que por lo menos la chusmeamos. Y hay algo que se va haciendo, que es básico en toda la saga de esta película, que toma de aquí, de allá y de todas partes, porque van a ver que si ven, no es que vamos a analizar la película Star Wars, simplemente que es una intro. La primera película tenía mucho de película del lejano oeste, pero en el espacio. Pero tenía unos ejércitos medio raros que parecían ejércitos nazis, pero con características que parecían de guerreros orientales. Y de ahí va mucho también, porque hay algo que era la fuerza, que es algo que domina el universo, y entonces, y había una especie de caballeros, digamos, como una orden de caballeros que dominaban esta fuerza. Entonces, en esto empieza a girar toda la trama. Si uno piensa en Star Wars, lo primero que se les ocurre es un bicho peludo grandote que tira aullidos y en unos sables láser, que eso es lo primero que se le viene. Y así un montón de cosas. Pero hay algo que era muy básico, que se va viendo después con el correr de la saga. Hay un maestro y hay un aprendiz. Y cada maestro, en realidad, por eso después empiezan algunos desacomodos, no puede tener más de un discípulo directo. O sea, todos se enseñan, pero un discípulo directo. Y esto está sacado mucho de la filosofía oriental. Y en realidad los grupos eran pequeños de maestros y discípulos. Y había un discípulo que siempre a lo mejor aventajaba. Y era el que iba formando. Pero esto es un patrón en casi todas las culturas orientales. Nosotros nos perdimos eso en algún punto de la historia, no sé cuándo, lo fuimos perdiendo. Y los cristianos evangélicos particularmente lo vemos como algo medio raro y ya nos suena a cosas, filosofía nueva era o algo así. En realidad no. Pablo tenía 2, en este caso, especiales. ¿Quiénes eran? Timoteo y Tito. Eran 2 discípulos, 2 personas que los preparó como él había sido formado. Entonces, y era en el copiar, en el replicar. Y era un formato que lo traían. ¿Y quién fue el que dio ese formato y ese ejemplo? Jesús. O sea, él tenía 12. Quizás con 2 o 3 tenía otra intimidad y tenía, digamos, una formación. Eran 12 y había un par más que estaban. Y él iba haciendo. Él después enseñaba a multitudes, él después predicaba en multitudes, pero tenía un grupo al cual les enseñó, con el cual no ocultaba nada. Y había 2 o 3 a los que le decía, che, vengan que tengo que ir a orar. Y tienen momentos especiales en ese ida y vuelta de maestro. Pero él seguía siendo ¿qué? Discípulo. O sea, nunca perdió esa característica Jesús. Y el autor iba diciéndolo, iba meditando sobre esto, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, ¿cómo encararlo? Digo, hacer esto, ¿cómo encararlo? Muchas veces nosotros complicamos las cosas. Entonces, buscamos
a un maestro iluminado que nos tire la posta de la verdad, cuando en realidad es mucho más elemental la vida cristiana o la relación con Dios. Dejemos el término vida cristiana, nuestra relación con Dios tendría que ser mucho más elemental. El lunes yo estaba compartiendo la palabra en Bécar y la verdad no es que robé la predicación de un grande, pero fue tanto lo que me impactó esa predicación que leí y que tiene 200 y pico de años, que dije, tengo que compartirlo. Y era una cosa que arrancaba de algo elemental. Dice que caminó Enoc con Dios y después Dios se lo llevó. Y muchas referencias a Enoc no hay. Y de ese versículo sencillo de Génesis, o sea, el bisabuelo de Noé, ¿qué onda? Y mucho más no tenemos. Bueno, leer una genealogía. Pero después, en el libro de Hebreos, cuando arranca el capítulo 11, que todos decimos, después la fe, la certeza, ¿a quién nombran? A Enoc. ¿Qué hizo? Caminó con Dios. Entonces, la palabra iba por el hecho de decir, volvamos a caminar con Dios, volvamos a ir en ese sentido. Era el hecho de decir, él podía compartir, el testimonio de él fue, caminó con Dios, no era cualquier cosa. Y decir, ¿cómo caminás con Dios? Y bueno, ya venían una serie de puntos. Y en alguna medida, esto es volver a hacer esto. Jesús caminaba con el Padre todos los días, no hacía nada sin que el Padre lo supiera o sin que el Padre lo autorizara. Entonces muchas veces nosotros nos mandamos a hacer cosas que no, porque pintó, qué sé yo, ¿y por qué lo hice? Porque pintó, no, y damos la excusa barata, cuando en realidad el sentido de lo que hacemos, cada uno de estos devocionales es el buscar la vuelta para caminar con Dios. Entonces, Jesús, cuando decía esto, era básicamente esto, ¿no? Aprendiz y maestro. El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, muchachos, presten atención, lo que les digo, no se lo pueden perder. O sea, si me están siguiendo, 5 minutos, ¿sí? Porque si no, no sirve de nada. Y muchas veces nuestros oídos están sucios o escuchando otros ruidos, ¿no? Y hablo de nuestros oídos espirituales. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, cuando Jesús ya decía esto, o un desierto os digo, ya era porque lo que venía atrás era así tipo mate lavado, ¿no? Recaliente y puro palo. Y tenía un porqué a veces. Entonces, pero estaba explicando algo, estaba enseñando una verdad, estaba exponiendo algo. Si tenés oídos para oír, oí lo que el Señor. ¿Y cómo lo escucho? Un maestro iluminado. No, acá hay un elemento que hemos dejado de usar bastante. Porque pesa. ¿Qué me van a decir si voy con la Biblia a la iglesia? Nada, algunos, bueno, también la tengo en el celular, no es problema. No es el problema el formato, es el problema del deformato nuestro que no la usamos. Ni en el celular, ni en el papel, ni en lo que sea. Y no oímos la voz de Dios. Entonces, no podemos enseñar si no oímos. No vamos a dar nada si no estamos en una comunión. ¿Cómo tengo comunión? Es básico. O sea, es lo primero que se hace. Hay uno de los avivamientos dentro de la iglesia cristiana más grande, que derivó después en una denominación, la intención no era eso, fue el de los hermanos Wesley, George Whitefield,
Y no era otra cosa que empezar a sacudir un poquito las pulgas y todo el polvo que tenía la iglesia anglicana, ¿sí?, del siglo XVIII, que bastante cascoteado estaba a nivel espiritual. Eso protegió toda una nación de no tener un problemita en ciernes como una revolución francesa, pero en el Reino Unido, por ejemplo, entre otras cosas. Eso hizo de que la iglesia se despertara. Le valió, obviamente, que los expulsaran de la iglesia anglicana. Muchachos, ustedes nos están exponiendo al mejor estilo catolicismo en 1500 con Lutero. Pero hizo de que con el tiempo la iglesia anglicana dijera, estos tipos tenían razón. Y hubo teólogos de la iglesia anglicana que reconocían, y además ponderaban y decían, gracias a Dios por gente como esta. Pero ¿cuál fue lo loco, lo descabellado de ellos? ¿Qué hacían? Caminaban con Dios. Oraban, leían, meditaban, predicaban. Por eso era el método, no era otra cosa. Metodista. Salían a las A los lugares donde nadie quería ir, a donde la iglesia tendría que estar, pero para poder hacerlo, ¿qué hacían? ¿Cómo escuchaban al Espíritu Santo? La palabra. Y oraban y meditaban. Y en esto me quiero parar. ¿Cuántos de nosotros meditamos? No me pongan carita. No. ¿Cuántos de nosotros meditamos? Me cuesta. Porque también es una cosa que nosotros la asociamos a, no sé, a la meditación trascendental del Maharishi y estamos con alguna cosa de esas, medio rara. O suponemos que meditar es estar en un estado de casi levitando del piso, cuando en realidad hay una canción en inglés de cristiana, de música country, que dice Stop, look and listen. Para, mirar y escuchar antes de hacer lo que vas a hacer. Y eso es una forma de meditar. Pará, mirá y escuchá. Entonces, no tenemos el tiempo. No sé en qué punto de la historia de la civilización nos pusimos en que no teníamos que tener ese tiempo. Y hace unas clases atrás yo ponía lo de los celulares y todo eso. Y es el hecho de decir, la comunicación deja de ser buena, pero no porque Dios esté con baja señal. Nosotros no lo recibimos porque no queremos. No nos tomamos el tiempo entre nosotros tampoco. Y es básico, o sea, si a mí me preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué digo? Bien. Sí, porque hago una evaluación, porque ya es una respuesta que tenemos, pero además hago una evaluación rápida de decir, a ver, no soy indigente, comí, bueno, estoy bien, listo, ya está. Por ahí no estoy bien. La respuesta más acertada sería, ¿cómo estás? Bien, ¿o querés que te cuente? Entonces, o la respuesta sería mal, pero acostumbrado. Porque hay algunos que no están bien, pero están acostumbrados a estar mal, y eso es triste. Ahora, muchas veces no meditamos, entonces leemos, y de nada sirve leer la palabra porque nos llenamos de datos, de cosas. No entiendo, a mí no me queda lo que dice la palabra. Yo escuché muchas veces. Y entonces me decían, no, yo los proverbios no los voy a leer porque son difíciles, son cosas... Y no más para llevar la contra, porque después escuché que un gran evangelista que ya está con el Señor, decía, yo todos los años empiezo leyendo el libro de Proverbios, porque como tiene 31 capítulos, enero me marca del 1 al 31 un consejo de Dios para cada día. Dije, uy, qué loco, hace no sé cuántos años que vengo leyendo Proverbios.
todos los años. Y todos los años descubro algo nuevo. Pero es el trabajo de decir, me siento y medito en lo que estoy leyendo. Busco. Ese oído es el oído de discípulo. Entonces después, por ahí podemos compartir con más soltura o más eficacia en la medida que nos paremos. No hace falta que descubramos nuevas verdades. De hecho, lo que Dios quiere decirnos ya está todo. El tema está cómo lo aplicamos. Ahora sí. ¿Cuántos conocen el Sermón del Monte? Está bien, está bien. Lo conocemos. ¿Cuántos saben cómo empieza? Vamos. Y da los pobres en espíritu, que no es casual que arranca con eso, porque hay un reconocimiento de una pobreza. Voy a usar la palabra que no le gusta, gracias. Somos un desastre. Bienaventurados los desastrosos. ¿Por qué? Ahora, después sigue con una serie de cosas, pero empieza a tocar un montón de tópicos y se extiende durante 2, 3 capítulos de Mateo. Yo siempre parafraseaba decía, esa es la constitución del reino de los cielos. Y las bienaventuranzas son el preámbulo nada más. Te están diciendo de qué va el sermón o qué va... Pero es el preámbulo, es como cuando decimos, yo sé la constitución, ¿sí? ¿Qué sabes? No, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente. No sabés la constitución, porque después cada artículo que tiene es todo un mundo y te va tirando, y los artículos son para diferentes situaciones de la vida legal del país. Y acá lo mismo, no lo sabemos. Si practicáramos el 10% del Sermón de la Montaña como discípulos, otra que el avivamiento. Y ahí Jesús también podía haber dicho, el que tenga oídos para oír, que oiga. Miren lo que les estoy diciendo. Escuchen bien, presten atención, no se lo pierdan. Y te habla de la oración, te habla del ayuno, te habla de la ofrenda, te habla del amor al prójimo. A veces no meditamos porque nos perdemos. Miren todo lo que hay para meditar. Ahí nada más, ¿eh? Mateo 5, 6 y 7. Si meditáramos todos los días un poquito en eso, y digo, si lo hiciéramos, porque tal vez no lo hago yo tampoco, o sea, porque ya lo leí, ya lo sé, ¿qué me vas a...? Y a veces tenemos esta cosa con Dios, ¿no? ¿Qué me vas, otra vez me vas a decir lo mismo? Y estaría bueno que lo escucharas algún día y aprendieras. Y nosotros nos ponemos de la misma manera. Yo recuerdo que todas las cosas que fui aprendiendo fuera de lo que fuera académico, lo fui viendo a alguien que lo hacía y lo aprendía de ese que lo hacía, las cosas buenas y las cosas malas, porque se nos van pegando. Y cuando vos tenés a alguien al lado, te va formando o deformando. Eso, cada cual sabe qué tutor elige. Pero es así. ¿Qué dice Gustavo cuando presentan a los chicos? Sino lo que nos ven hacer. Igual hay excepciones a la regla. Yo tengo 2 hijos, me vieron toda la vida limpiando, haciendo las cosas, y todavía hay que insistir un poco. Y son grandes. Eso no lo miran, se ve. Pero hay excepciones. Pero es verdad. O sea, las cosas las vamos heredando. Y entonces ese tema de meditar a mí este año me está haciendo ruido, porque no es la primera vez que lo leo, no es la primera vez que lo tengo que compartir y no es la primera vez que tengo que empezar a hacer. Lo empecé a hacer después de mucho tiempo y descubrí que está bueno ser una vaca.
¿Por qué dije que está bueno ser una vaca? ¿Cómo come la vaca? Eso nos lo decía también un profesor en el seminario. Ustedes, dice, él era un hombre de campo y él decía, en el campo nosotros a veces nuestro entretenimiento era ver a los animales y entonces íbamos viendo porque no teníamos otra cosa que hacer, estábamos sentados, los miramos y los observábamos. Y en esa observación aprendíamos. Entonces después lo que leyéramos o lo que fuera sobre eso ya era como que lo tenían. Dice, y nosotros, él decía, nosotros como cristianos no comemos, no nos alimentamos, comemos como leones. Desgarramos la carne, comemos, sí, nos nutrimos lo que necesitamos en el momento, pero después tenemos que salir a cazar de vuelta y la vaca come de otra manera, tranquila, pausado, come. Pero mastica, le saca todos los nutrientes, lo traga, lo vuelve a traer, hasta que lo digiere, ¿sí? Y a veces con la palabra pasa esto, y en nuestras vidas pasa esto. No lo hacemos de esa manera. Y despedazamos, lo que nos dieron, qué bueno, qué rico. Pero después, otra vez ya estamos. De esta manera nos nutriríamos mejor. Entonces yo estos 2 capítulos decía, ¿sobre qué puedo? Y entonces, oídos de discípulo. Y ahí esto sí, ya es. La otra era un ida y vuelta y eran presentarnos a un Jesús aprendiendo del Padre, pero a la vez enseñando. Es el hecho de decir, todos somos discípulos, pero todos somos a la vez ejemplo o maestros de alguien. Nos guste o no, nos guste o no porque nos propongamos y mañana salimos, casamos al primero, vení, vos, quiero que seas mis discípulos. No funciona así tampoco. Pero es muy probable que alguno nos vea y empiece a imitarnos. Qué sé yo, se da siempre porque te llama la atención. Yo sé que tengo algunos gestos y cosas de algunos ya son jóvenes de 65 años hoy. Pero en ese momento tenían 25 y yo tenía unos 15 y claro, para mí yo aspiraba a ser como esos jóvenes. Algunos, menos mal que no aspiré como algunos, porque dije, bueno, eran humanos, ¿sí? Pero otros no, y dije, y le copié gestos, le copié expresiones, le copié maneras o formas o cosas. Y con uno, siempre embrobábamos y él jorobaba con esto porque era, vení discípulo. El único que aprendía a tocar la guitarra. Con él, era un vago, pero no importa. Pero muchas de las cosas, de la manera de hacer cosas, las fui aprendiendo con esos a los que miraba. Invariablemente es así, y nos están viendo. Entonces, esto lo vimos al primero. Ahora, oídos de discípulo. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y ¿qué tendríamos que...? Me gustó esto que dice el autor, dice que es escuchar primero, oír con humildad. ¿Y vieron lo que era, de dónde viene la palabra humildad? Yo no lo sabía, bueno, ya está. Claro, de humus, del... de la tierra, del hecho de estar abajo, en una postura, y escuchando lo que traía, ¿no? Claro, claro, humus es el suelo, la palabra, pero en realidad viene de esa expresión, y me gustó eso, ¿no? A veces nosotros estamos tan orgullosos de ser humildes, y bueno, pero en realidad es eso, es el hecho de decir, o nos ponemos en, ¿qué me va a venir a decir este? Hubo algo que pasó, yo no quiero que te sientas mal porque justamente eso. Sí, pero no es, esto es algo que está pasando, digamos, acá. Durante los últimos años hemos tenido una inmigración, en muchos casos forzada, mayormente de Venezuela. ¿Por qué? Porque tenían un problema
político, social, ahí, bueno, venían acá. No sé por qué, porque tendrían que haber orado más. Y entonces, ¿qué pasó? Muchas empresas contrataron gente que por ahí no es que no esté capacitada académicamente, al contrario, pero por ahí en nuestra idiosincrasia o en la manera o en determinadas cosas que son muy específicas, no estaban del todo, porque es otro país y con otras formas. En la empresa donde yo trabajo, contrataron un montón de ingenieros, pero los contrataron a precio de técnicos. Pero encima de eso, había cosas muy específicas del trabajo que era lógica que no las conocieran y que no las iban a aprender en 2 días. Pero en vez de darles un lugar, no, ya los ponían a mandar. Y no era un problema de ellos, el problema lo tenía la empresa, que le salía contratar a alguien. Entonces empezaron a generar rispideces. Entonces, hace poco se jubiló el que era mi supervisor y terminé quedando yo de supervisor cuando muchas veces yo lo había hecho durante los últimos 20 años, muchas veces hice esa tarea gratis, que sí, y después pasaba algo y era el juego de la oca. Entonces, esta vuelta hubo parte de los que eran mis compañeros, que éramos trabajado, lo encararon a nuestro jefe y le dijeron: acá queremos que venga Martín. No me traigas un importado de esto, uno de estos venezolanos, no me los traigas porque vamos a hacer un despiole bárbaro. No queremos uno de estos, ni un pibito que no sabe nada. Podía ser de acá, pero muchas veces en el camino del Señor, está bien, era el plan de Dios para mí, ¿no? Y era el lugar, el momento para que yo ocupara ese puesto. Que bastante problemas ya tengo en 1 mes y medio, eso aparte. Pero era el tema de decir, ya tenían esta reacción. Muchas veces nosotros tenemos esta reacción en el camino del Señor. ¿Qué me va a venir a decir este? O ya ponemos una barrera por una condición previa. Y son prejuicios. Y no tenemos oídos de discípulos. Yo he vivido circunstancias donde el pastor de la iglesia se había ido por algún motivo, no viene al caso, dejaba el pastorado en ese lugar y venía otro pastor. Y entonces ahí venían las cosas. Y muchos, ¿qué me va a venir a enseñar este? Lo mismo que el otro. Porque se supone que habíamos estado orando y se supone que tiene el mismo llamado, el ministerio, con su impronta, con lo que sea distinto, pero Dios va a hablar igual. Muchas veces nos falta esa cosa. No somos mansos ni humildes y nos ponemos en... Yo me la sé, ya tengo cuánto tiempo. Yo nací en la iglesia. A veces, ahora que lo pienso, que estoy hablando de esto, me estoy acordando de algunos hermanos que he conocido que se ponían en eso y me lo han hecho a mí. Entonces yo estaba por ahí intentando predicar y yo ya veía que estaban al mejor estilo de los fariseos cazando la piedrita. No me importaba, porque agarraba la piedra y se la revolvía de vuelta. Tomá, se te cayó. Pero eso por una cuestión de medio de locura mía, pero era el tema de decir, pero muchas veces me han lastimado. Entonces, vengan y aprendan de mí, decía Jesús. Déjense enseñar, yo los voy a enseñar. Mi yugo es liviano, ligera es mi carga, yo los voy a enseñar. Entonces, eso de tener el oído de discípulo. Entonces, a Jesús se lo hicieron eso. Acá lo cita el propio autor, es decir, cuando él se presenta y todo, dale vos, si conocemos a tu viejo, el de la carpintería, ¿qué me venís acá?
este no puede ser. Ni hablar cuando se presenta y dice que todo lo que decía en Isaías estaba hablando de él. Mátenlo, ya lo querían matar de movida, no esperen unos años que tiene que llegar a la cruz y hay una parte en el medio que hay que dejarla correr. Entonces, muchas veces caemos en esto, porque no meditamos, porque no pensamos en todas estas cosas. Entonces, hoy no quiero ir mucho más en cosas, ¿no? Porque la idea, si no, se pierde de lo que es la simpleza. Es el tema de decir, y esto es tarea para el hogar, ¿no? Que no se quede en estos capítulos porque terminan ahora, sino es el hecho de decir, desafiémonos. Ahora que lo leímos, ¿no? De una manera bastante sencilla. Es decir, proyectemos esto. Potencialmente, ¿cuánto podríamos dar en nuestro andar con el Señor? ¿Cuánto podríamos disparar si tuviéramos la humildad suficiente para escuchar, y escuchar 2 veces lo que el Señor nos dice? No importando quién lo está diciendo, sino de dónde viene. Y si hay algún ruido en la comunicación, bueno, examinarlo todo y entonces, usar hasta lo más básico, porque Dios está hablando. Había una canción de 1960 y poquito que dice: "The answer, my friend, is blowing in the wind". La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Y muchas veces, Bob Dylan no es cristiano ni mucho menos, pero muchas veces la respuesta del Señor está soplando en el viento y nosotros no la oímos porque no tenemos esos oídos de discípulo, porque la complicamos, porque buscamos cosas y buscamos la quinta pata al gato. Y buscamos la quinta pata al gato. Y le queremos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, o empezar a rebuscar las cosas, cuando en realidad la pólvora ya está inventada, la rueda también, la imprenta de tipos móviles también. Entonces no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue va a ser hasta que el Señor venga. Entonces hay cosas que no cambian. Y lo que Dios nos dice a nosotros, lo sigue diciendo desde que se le ocurrió decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, soplemos en él un aliento de vida. Desde ese día viene diciendo lo mismo, simplemente que nosotros la complicamos porque queremos. Entonces, sí. Sí. No, que a veces yo creo, ¿no? Que en el tema de decir, vamos a profundizar, buscamos cosas que ya están dichas de tal manera tan simple que nos parece que no pueden ser. Y entonces ahí es donde la complicamos, empezamos a profundizar para buscar algo que sea distinto y ya está dicho. Entonces ahí es donde profundizamos o tenemos que buscar algo para agregarle a ver porque es muy simple. Me gustó lo que dice el autor de la bulimia espiritual. Lo leyeron, eso de la bulimia espiritual, porque nos llenamos de cosas, y, o sea, cualquiera que conozca más o menos qué es la bulimia, o sea, y a veces somos eso. Y eso es terrible. Estamos desaprovechando, no sé, el tiempo, desaprovechando oportunidades de crecer. A veces, por eso digo, buscamos métodos, buscamos formas, buscamos la manera moderna. No está mal, pero no está en eso. A veces sería cuestión de sentarnos un ratito y hablar un ratito y que Dios nos hable. A mí me gustó mucho eso de decía que muchos cristianos, porque me ha pasado muchas veces, antes de entrar al seminario de hecho, me pasaba mucho, de sentir que Dios no me hablaba, o de ir con alguien
tipo, bueno, con alguien que sepa más, o esto de que decía, tipo, a vos que Dios sí te habla. Y realmente, en este último tiempo de mi vida, comprobé que nada, que Dios está ahí. O sea, si vos le pedís que te dé un mimo, el seminario pasado yo me emocioné porque andaba necesitando realmente que Dios me contestara algunas cosas y vine y fue como tipo una caricia al alma. O sea, realmente si lo pedimos, Él está. Y muchas veces nos rebuscamos mucho en ese sentido, en creer que tipo la voz de Dios viene de una manera y no. O sea, a veces es tan simple como lo que decía el autor también, tipo, pone gente para que te abrace, para que te hable, para que te aconseje. A veces simplemente es esto de lo que decías al principio, de destaparte un poco el oído y estar afilado a lo que Dios tiene para vos. También hay algo, ¿no? Porque, a ver, uno lee y recibe algo. Y de ese recibir, ¿con qué propósito? Porque si Dios nos da algo, es para que nosotros estemos atentos para bendecir. No nos da algo para guardarlo y dejarlo en nuestra mente y quedarnos solo con eso, sino para bendecir. Y a veces tenemos que estar atentos porque muchas veces Dios nos habla y para soltarlo a alguien que lo necesita. Y no nos damos cuenta y no lo percibimos espiritualmente. Y desperdiciamos oportunidades que a veces esa persona con quien me crucé necesitaba eso que yo había recibido. ¿Sí? Entonces, a ver, hay un propósito de esto, del meditar. Hay un propósito de recibir lo que Dios quiere darme a mi corazón. Y muchas veces tiene que ver con el darlo. Yo soy discípulo, pero también soy maestro. O sea, lo que recibo es para volver y que se multiplique. No sé a dónde puede llegar. Sí. La parte que hablabas tú de aprendiz maestro, aprendí mucho en los seminarios que dicen las mejores inversiones universitarias están dentro de la iglesia. Y entonces yo le decía al profesor, ¿pero por qué? Porque me acordé cuando tú decías, yo le pagaba un maestro a mi hijo con termodinámica, tuve que pagarla y entonces él me puso ese ejemplo. Entonces me dice, así como tú pasas una materia, esta es tu universidad de vida. Y aquí es donde tienes que invertir. Y entonces él siempre te decía, como decía, ¿cómo estás? Bien. ¿Y con Jesús? Entonces me dice, esa respuesta con Jesús es la universidad que tienes acá. Entonces me dice, reúnete con un amigo de la iglesia, un maestro, una amiga, las maestras de bien que le dicen, y conversa un texto. Lo lees, nada más, y lo dejas. Y como dices tú, ruméalo. Todo el día. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y lo habla. Entonces él me decía, algo tan fácil de hacer, no lo haces, pero pagas para que le den clases de termodinámica a tu hijo, que te vale más plata. Y es algo de eso, como dices tú, el discípulo, maestro, y después pasas tú a ser tanto discípulo como maestra en cualquier momento de vida. Es cierto, y es una cosa que también señalabas vos, decías, que lo nombra el autor, muchas veces corremos esto, vamos al que sabe más, sí. o pensamos que hay algunos con un nivel de revelación divina, y a veces son grandes errores. Yo he visto, qué sé yo, unos cuantos jóvenes, en alguna medida les ha costado bastante de su salud espiritual el andar escuchando a estos tipos que eran los, ya como dice un pastor uruguayo amigo, los untados de Dios, y que hacían cadenas de oración, pero en la cadena perpetua de oración. Entonces, cuando corremos ya eso ya es traumático, y no escuchaban la voz de Dios ahí. Pero bueno, lo entendieron a los golpes. Muchas veces el Señor nos habla de manera mucho más fácil, más sencilla. Hay gente que es verdad, le va y le dice, ore, está bueno que pidas oración,
y que vayas a un hermano y decir, me ayudás en oración por esto, pero no, había un chiste de Dante en la revista La Chaveta hace años que venía una mujer al pastor y dice, óreme al Natanael que está re endemoniado, a ver si tengo suerte con usted. Ya logró 2 pastores y no pasó nada. No es así, no funciona así. ¿Te puedo compartir algo? Sí. Me vino a la mente que se contaba Marcela esto de escuchar y dar. Hace un par de días estaba ahí en la estación de Bellavista, que yo doy unos conciertos, bueno, estaba sentada en una parecita que justo a unos metros se sientan los testigos de Jehová. Y yo, bueno, estaba sentada ahí y de repente se me acerca una de las señoras y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar algo para leer? Y yo le digo, no, gracias, soy cristiana, le dije yo. Ah, bueno, qué bueno. Yo no tenía muy fresco toda su creencia, qué sé yo, no tenía. Entonces me dice, ah, qué bueno. O sea, lees la Biblia. Sí, qué bueno. ¿Y le sacás provecho? Sí. Hasta ahora, viste, me decía todo. Yo decía, sí. Qué bueno, para poder vivir mejor ahora. Sí. Y para una esperanza para el futuro. Sí. Claro, fue todo, sí, ¿viste? Bueno, qué bueno. Y se fue y se volvió a sentar. ¿Viste? Y yo me quedé con ruido. Porque digo, no puede ser que haya ido todo que sí. Porque, o sea, en algo está el error. Bueno, me quedé 5 minutos, después me fui. Agarré el auto y me fui para casa. Mientras iba caminando tenía ruido, me subí al auto con ruido, estaba en el auto, digo, ¿qué le dije que sí? Yo, ¿qué le dije que sí? Y le confirmé un error. Porque en algo era un error. La esperanza en el futuro. La esperanza, no tiene la certeza de la salvación. Y no, porque son 144.000 nada más. Bueno, pero te cuento el proceso de escuchar al Señor, porque podía haber ido a Google y fijado, ¿no? Pero a mí me interesaba todo ese proceso que estaba teniendo con Dios, de poder escuchar, a ver qué onda esto. Y no tiene la certeza de la salvación. Y yo siempre tengo en el auto AM730 BBN, que es una radio que me rebendice, y semilla del día, versículo del día, Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y yo dije, esta es la palabra. O sea, esta mujer, y sabes que el Señor me ponía en el corazón que a él le dolía que ella no tuviera la certeza de la salvación. Entonces, volví, di la vuelta, volví, dije, no, esta palabra se la tengo que decir. Así que volví, bajé el auto, fui caminando, hola, ¿cómo estás? Hola, mira, vos recién me dijiste esto, disculpame, no, yo respeto lo que vos crees, le dije, pero no, tampoco sé muy bien tu creencia, pero yo te quiero hacer una pregunta. Digo, ¿vos crees que Jesús es tu Salvador? Sí. O sea, era todo que sí, ¿viste? Digo, pero, o sea, ¿vos crees? ¿Vos crees que si yo creo que Jesús es mi Salvador, vos crees que Jesús es tu Salvador? Sí. O sea, ¿vos crees que si mañana nos morimos nos vamos con Jesús? No. Bueno, en realidad, me dice, vos tenés que estudiar mucho la Biblia, ¿no? Y bueno, y tuvimos una conversación como de 15 minutos, ella citándome palabra, pero equivocada, y yo yendo a Jesús, que no es Jesús, ahí está la certeza, ella hizo todo, la gracia no estaba. No viven. Entonces, bueno, cuestión es que fue espectacular para mí, ¿no? Y yo le dije esta palabra que yo había recibido del Señor. Bueno, en un momento ya su cara empezó a como a cambiar y yo dije, bueno, hasta acá fue como la conversación. Entonces me paré, bueno,
María me causó mucha gracia porque siempre están sentados de a dos y le dijo a la otra mujer, le dijo, pesada, como siento ya. Bueno, me fui, qué sé yo, pero me fui súper bien porque en todo ese proceso le pude decir a ella esa palabra que yo interpreto que había escuchado de Dios. Así que estuvo bueno. ¿Eh? O sea, no te cae vacía, sino que hace su proceso en el corazón de las personas. Así que si el Señor te lo dio, Sí. uno después no Sí, sabe lo creo. a dónde va a llegar y qué es lo que va a pasar con esa persona. Vos sabés que muchas veces pasan por casa, ya no tocan más el timbre en mi casa, ya saben que no, ¿viste? Que no salís. Nada, salíamos. Pero en un momento, ¿viste? Le digo, pero ¿ustedes qué creen que fue Jesús? Un buen maestro. No, Claro. fue el Salvador. Por eso tenemos vida eterna. No, sí, fue el tema. Pero a vos te dijo, sí, creemos en Jesús. Sí, ellos a mí me dijeron, es un buen maestro. Sí, creen, pero hay un... Bueno, pero volviendo, lo que vos... Eso, estabas atenta, o sea, tuviste ese encuentro. Podía ser, bueno, listo. Arreglate vos y tus creencias. O sea, cuando lleguen a los 144.001 y no entres, jorobate. Pero no, o sea, ese hecho es decir, vos fuiste en ese momento a decir, Señor, ¿qué onda con esto? Y eso está bueno, ¿ven? Eso es esa sencillez. No para ir a discutir. En casa es verdad, venían seguido y yo tenía 15 años y la Biblia la había descubierto ahí y realmente empecé a leerla y entonces venían y se entrenaban conmigo. Y a mí me venía bien también porque yo era un ejercicio que tenía, pero después descubrí que era improducente porque en realidad lo que venían eran... Y yo me empecé a dar cuenta, traían a uno nuevito y se lo tiraban así, porque sabían que yo salí y los atendía. Y entonces después dije, no, mirá, basta. Y se lo dije a uno que venía siempre, basta con traer uno nuevo toda la semana, le digo. No los voy a entrenar más a ustedes. No los voy a entrenar más a ustedes. Y porque vos sabés bien qué creo y yo sé muy bien qué crees vos. Después se terminó, pero durante un tiempo a mí me servía como ejercicio, pero ese tema de decir, era el hecho de decir, a mí me desafiaba el hecho de compartir algo que yo estaba descubriendo. ¿Por qué? Porque lo estaba descubriendo de esa manera, en sencillez. Así que hoy yo creo que nos vamos de acá con todo bien claro. Julio. Sí, yo quería agregar eso que se me hace interesante, que es a veces hay batallas que no las queremos hacer porque sabemos perfectamente que son batallas o perdidas o que no vale la pena la inversión en ellas, ¿se entiende? La parte más compleja de todo esto que yo mismo estoy procesando, porque yo a veces tomo las mismas decisiones en esto que estoy planteando, pero a la verdad es a lo que quiero es animarles a lo contrario. Es haga la batalla, converse, porque el final del proceso no es usted el que convence. Esa es parte de lo que yo tengo que tratar de empezar a asimilar dentro de esto. Y hice dos procesos en esta conversación y yo también estaba pensando en muchas ocasiones que he tenido que digo, yo cuando estoy en los eventos deportivos me tengo que juntar con 10 religiones y tengo que trabajar con ellos como parte de la dinámica normal. Estoy en una vía olímpica y tengo alrededor de 10 o 15 religiones diferentes y tengo que convivir con ellos. Estamos todos juntos en el mismo horario trabajando. Entonces, y hay todavía acuerdos. Usted en este horario usted no entra porque como que le hacemos ruido espiritualmente, entonces nos dicen que... Te cuento el contexto para que se entienda. Entonces uno dice, ¿valdrá la pena hacer una inversión de conversar con ellos? Y yo en este proceso aprendí que sí vale la pena. Porque cada semilla que usted siembra y cada día, usted no va a cambiar, pero no sabe qué va a suceder en el otro porque no es mi laburo. Es lo que trato de enfatizar. No es mi laburo. Es el laburo de Dios, que es el único que convence. Entonces, esa primera parte era la primera idea que quería.
Y la segunda idea que también quería agregar en esto es, yo creo que la Biblia es tan sabia que deja roles en un sentido. Y hay gente que tiene el talento de la enseñanza, de la aplicación, de la evangelización, cosas así. Eso no es excluyente. Pero yo disfruto muchas de las prédicas de gente a la que voy a escuchar porque la hace bien. Y me hace bien. Entonces, no quiero decir que si yo lo ubico y lo trato de poner en el contexto de, si no es que voy a oír a esta persona, yo no voy a crecer, esto ya mi mirada está equivocada, ¿se entiende? Pero yo, si voy a una conferencia, si voy a escuchar a un predicador, o si voy a escuchar a un maestro, a un docente, vengo acá y vengo a escuchar, ¿con qué mentalidad vengo yo acá? Va a predicar tal persona, no me va a sumar mucho. Entonces no vale la inversión, no vale la realidad, yo estoy equivocado, lo que trato de plantearme es eso. Desde el vamos, yo estoy equivocado en mi interpretación del Evangelio. Porque de cualquier persona, letrada o no letrada, yo voy a aprender. Porque es la actitud mía a escuchar la palabra de Dios transmitida hacia esa persona. Entonces, esto es lo que quería enfatizar. Porque, vuelvo a decir, hay algunos que uno disfruta escucharlos. Y hay otros que uno dice, pero mi actitud tiene que ser la misma. Pero, vuelvo a decir, pero hay especialistas. Hay gente que dedica, en el caso de la universidad, el tipo invirtió 20.000 horas estudiando para enseñarme a mí, y yo tal vez invierto un poco menos en eso, pero no quiere decir que yo sea menos espiritual o más espiritual, no pasa por ahí. Trato de decir lo que la otra persona invierte en el estudio, en la preparación, que nos lo vuelca a nosotros, es lo que hace válido eso simplemente. Por eso es que decía yo, la Biblia en eso genera esa dinámica. Si no, no habría pastores, si no, no habría maestros, si no, no habría evangelistas, porque simplemente todos estaríamos, ¿se entiende eso? Fuéramos estudiantes todavía. Claro. No, pero es el Eso tema. no quita el hecho que yo me prepare y no quita que yo mejore, que yo crezca. Pero hay que aceptar también el hecho de que hay gente que lo sabe hacer mejor porque Dios los equipó de una manera diferente a mí. Eso que dice Julio es así, o sea, es el hecho de decir, y vos lo mencionaste, el tema está cuando nosotros ponemos a ese como que es lo único, y no, pero es el tema de decir, pero aprovechemos cada herramienta. Ya dije, esta semana compartí un sermón que tenía 200 y pico de años, y puse en el papelito, lo tengo acá, porque mis bosquejos son así, basado en Caminar con Dios de George Whitefield, porque no lo hice yo, o sea, fue una prédica que el Señor sigue usando 200 y pico de años después, y yo leía eso y digo, qué tremendo, y yo decía, con qué sencilla, y me quedó tanto, dando vuelta que dije, lo quiero compartir. Obviamente, ni soy George Whitefield, no tengo esa gracia, ni tampoco quería recitar algo que leí, sino era el hecho de decir, qué extraje, qué estaba bueno aplicar, qué comparto, y eso era. Marce, vos... La palabra permanece para siempre. Bueno, justamente el capítulo habla de tener oídos de discípulos, ¿no? Y el discípulo trata de hacer aquello de lo que viene a aprender, ¿no? O de quien viene a aprender. Y está muy bueno que como discípulos tengamos pautas claras en estas cosas como la que nos compartía ella, ¿no? Ella se dio cuenta de un puntito y fue y compartió ese puntito. Y tal vez no valga la pena discutir, solamente compartir, porque como decía Julio, quien convence es el Señor. Y lo que decíamos en la clase pasada, ¿no? Nosotros no estamos llamados a convencer, nosotros estamos llamados a predicar, ¿no? Con lo que sabemos. Y la promesa del Señor es que cuando pidan cuenta de nuestra fe, Él nos va a decir qué tenemos que decir. Y tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí, porque su palabra es verdad, y porque entonces sé que me va a usar en lo que diga.
aunque no sea perfecto a mi forma de ver, o que quizás quisiera que sea mucho más elaborado, ¿no? Pero no por eso nos tenemos que quedar mal o esquivar el tema, sino apuntar a hablar lo que el Señor de alguna forma nos enseñó. Pensaba que es importante, ¿no? Acá en la página 94 habla de esto de lo que dice que algunos cristianos dicen que les cuesta escuchar a Dios, ¿no? Que no saben, se confunden, si es que son ellos mismos, si es Dios, si es el diablo, si es su propia imaginación, ¿no? Bueno, lo importante es saber que es para todos, ¿no? Es para todos. El hecho de que Dios nos habla a todos. Pero me parece clave el tema de la palabra, ¿no? O sea, la palabra. Si no está este alimento, por más que se escuchen muchas prédicas, se hagan muchos estudios, porque la palabra, que es Dios mismo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que revela. O sea, yo creo que todos nosotros podemos comprender este libro, otros libros, las clases de los profesores, todo, pero porque tenemos la palabra y el Espíritu Santo nos imprime y nos hace, porque si no, es como también dice acá, ¿no? Ese versículo que dice, bueno, esto que hablaba de la clave de fa y la clave de sol, me parecerá una linda ilustración, sí, ¿no? Que la letra mata, pero el Espíritu da vida, ¿no? O sea, se puede leer la Biblia de pe a pa 10 veces, pero si no está la revelación del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve y qué importante son estas capacitaciones que ofrece la Iglesia, que tenemos la posibilidad de participar? Porque sí o sí, por más que uno tenga sus rutinas de leer la palabra o no, sí o sí, al hacer estas capacitaciones, sí o sí uno está obligado a ir a donde, a la palabra, porque todo muy lindo el libro, pero es la palabra, lo que importa es el sustento de la palabra, ¿no? Y cómo se ve, y también cuando uno está de frente a un liderazgo de grupo, es buenísimo, porque sí o sí hay que estar en la palabra. Si no, es una reunión de Tupperware. Es el club, es cuando yo digo el club de los buenos. Es la palabra. ¿Y cómo se ve cuando a lo mejor hay personas que no están bien, no sé qué, y si uno le pregunta, bueno, hace mucho que no leen la palabra, o que no tienen su tiempo con el Señor. O sea, sí o sí es la palabra, porque cuando nos metemos en la palabra, el Señor obra. El Señor obra. ¿No? Es que el otro día era, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para esforzarse. En guardar, en cumplir, en poner por obra esa palabra. Era para eso el esforzarse y ser valiente de Josué. Y no valiente por nosotros mismos. No para ir a tomar Jericó. Eso lo podía hacer cualquiera y con otros métodos. Para obedecer a la palabra. Y es el tema de decir, muchísimas veces, y lo decía acá, no hacemos una lectura, digamos, contemplativa. Siempre estamos buscando, la Biblia es un libro como buscando una figura, es el código, es como el código penal o el código civil. Con el mismo libro te puedo condenar o con el mismo libro te puedo absolver. Un juez usa eso. Y está un fiscal y un abogado defensor, y los dos basan la defensa y la acusación de alguien con el mismo libro. O sea, la Biblia, si la tomo así de esa manera, es eso. Ahora, la letra así sola puede causar eso. Ahora, la Biblia toma sentido cuando yo no la tomo como todo consejo y mandamiento, sino cuando digo, esto es Dios mostrándose tal cual es y revelando lo que Él quiere revelar que yo conozca. Cuando miro la Biblia con esos ojos,
Ahí es donde empieza a cobrar sentido. Y a veces no es para que hagamos nada, simplemente para que Dios te diga, ¿sabías que yo soy así? Tengo este es mi carácter, esta es mi forma de ser. ¿Sabías que hago esto? Y te demuestro que soy así en esto otro. Cuando uno lo lee así y no tiene que hacer nada, más que leerlo y ponerse a meditar, esa lectura a veces nos falta. Tenemos la lectura, digamos, obligada porque estudiamos la lectura donde, Señor, ¿qué tenés para mí esta mañana? Y a veces nada. Quiero que te quedes tranquilo y mires cómo soy. Descubrime. Porque la misma palabra dice, ¿no? Que si vamos solo a la letra y sin el espíritu, no, vamos a encontrar mucha profundidad, cosas para hacer un montón de juicio y del lugar que vos te pones, como decís, pero tiene que ser siempre la obra del espíritu que le da vida a esa palabra, ¿no? Los religiosos de la época de Jesús conocían la palabra, pero eran terribles, eran implacables, y el Señor le asqueaba eso, ¿no? Y se lo decía, o sea, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta ese concepto de la palabra de Dios, ir a lo profundo del conocimiento de lo que es Dios, de la esencia de lo que Él es. Porque si nos ponemos como vos decías, ¿no? En el pedestal del que lo sabe todo, o en la humillación de que dependés de no sé nada y acá me quedo, ¿no? Humillado y no hago nada, tampoco, porque uno tiene que apuntar a ese desarrollo de conocer más a Cristo. Y constantemente en el Nuevo Testamento nos dice, de conocerle a Él y la revelación de lo que Él es y lo que Él expresa a través de nuestra humildad, ¿no? Humillación, pero Él se goza en expresarse a través nuestro. Y ahí hay que encontrar la beta de la humanidad, humanidad, pero que está la divinidad compartida con nosotros. Y eso vamos a estar en constante lucha hasta que, bueno, siempre ceder nuestra humanidad a la perfección de Dios. Sí. Hay con respecto a los discípulos, dos frases que están en el libro que me dejaron pensando. Dice, jamás olvidemos que somos discípulos de un siervo quebrantado. Hoy sus semillas siguen germinando en tierras quebrantadas. Sigue preguntando, ¿tienes oídos para oír? Sí, hermoso. Realmente me hicieron, digamos, reflexionar, ¿no? De quién tenemos que aprender cuando a veces las cosas como discípulos y empezamos a querer ser maestros no nos salen bien. Venimos de un siervo quebrantado y de él somos discípulos. O sea que si él las pasó, ¿por qué nosotros no? Si a él no lo escucharon, ¿por qué a nosotros no? Y esa palabra sigue siendo viva y eficaz. Bueno, creo que hemos terminado. Me gustó que hayan, porque lo leyeron, quiere decir que lo leyeron, eso está bueno. Pues yo, la verdad, les digo, era tan básico y elemental los dos capítulos que digo, no me daba para hacer un PowerPoint con dibujitos ni cositas. No iba a traer un extracto de Star Wars para ver, porque si no, después quería ver todo el resto. Y entonces dije, ¿qué hago? No, vamos a hacer a la vieja usanza y dale, Señor, móvete como te guste. Así que... Está bueno igual recordar que Dios es simple. Me parece que es muy importante. Es que Dios es simple. O sea, está en la simpleza. O sea, perdón que vuelva a lo mismo. Y no quiero corregirte ni mucho menos, es más agregarlo. O sea, Dios nos habla a todos los que queremos escuchar. O sea, y es súper loco eso, pero es o al que tenés allá arriba y crees que es el único que te puede hablar, o creerte que vos, esto de confundir la voz de Dios con, o sea, yo no soy suficiente, yo no entiendo nada, en el momento que desbloqueas eso, es tremendo. O sea, para mí fue tremendo a mis 31 años recién empezar a escuchar la voz de Dios, porque desbloqueé eso. O sea, porque dije, Dios también puede hablar. O sea, y empecé a estar súper atenta a buscarlo, a querer aprender, tipo... Ahí es la clave, claro. Y es que vos lo buscaste, muy importante. Él te esperaba cuando buscaste y
Sí, Gus. Me estaba como haciendo memoria cuando los discípulos piden a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús agarra y le da unos tips, ¿no? Le dice, es la parte que les toca a los discípulos orar, pero él le da como unos tips. Y esos tips vos los podés recitar, pero sin que surja efecto. Pero ahora si vos te podés a meditar cada punto de que vos ir a meditar, bueno, ahí estarías más entrando en... Eso es. Lo último que digo, el espíritu enseñable aplica aún en lo secular. Sí. Yo digo como docente, si un niño no quiere, no digamos un niño porque un adolescente, o sea, tiene decisión, no quiere, y no quiere. No, pero no hay caso. Porque a veces, no, la motivación, no, si no quiere, no quiere. Vos podés traerle a Pitágoras en persona para que le explique el teorema y no. Bueno, pero vos qué haces, no, si no quiere, no quiere. Porque hay libertad, digamos, a ser libre, ¿no? Y el espíritu enseñable es Así que, Hay una canción que me estaba acordando, hablando de la humillación, ¿no? Dice, cuando yo me encuentre humillada y vacía, lo digo femenino porque así la canción lo decía masculino, es masculino. Cuando yo me encuentre humillada y vacía, Él me llenará de su gracia y amor. Pero me tengo que percibir a mí misma humillada y vacía en el sentido de despojada de mi humanidad, para que no se contamine con la grandeza y lo que Dios quiere darme. Entonces, cuanto más yo me humillo, me vacío de mí misma, más Él me llena de su gracia, de su gloria, de su amor. Y ahí es donde se vitaliza todo, se vitaliza la palabra, ¿no? Se vivifica la palabra, se vivifica mi testimonio, mi vida, porque yo voy dejando, me voy vaciando de lo que soy, de esas cosas que desagradan a Dios, porque Dios me ama como soy, no es que Dios me ama, pero esas cosas que no condicen con lo que Dios ama de mí. Y ahí hay que humillarse, reconocer y ahí cuando se hace la obra, ¿no? Marcelo, ¿orás?